Sentir es dolor, entonces más vale no siento nada porque puedo exponerme al dolor. Uno de los primeros pasos sería como tratar de reconocer eso que pasó y aceptarlo en cierta forma, ¿no? No todas las personas lo niegan, sino que a veces lo bloquean, ¿no? Muchos niños nacen con una pantalla prácticamente en la mano. A ver, yo soy pro tecnología, pero siempre en el uso responsable. Y un niño, otra vez, no puede elegir, no puede decidir, no puede saber lo que es bueno. ¿Cómo podemos arrancar a trabajar con ese ego, o por lo menos a reconocerlo? Es muy difícil, porque siempre queremos tener la razón. Es esto otra vez, el diálogo, el conversar, y cuando hay esa lucha de ego, yo creo que es casi imprescindible un tercero. Bueno, Nancy, bienvenida. Un placer que estés acá. Para los que no te conocen, ¿quién es Nancy Mori? Bueno, primero que nada, muchas gracias por invitarme a este lugar tan mágico. Acá saliendo un poquitito de la rutina de Montevideo, tempranito, el sol precioso y un entorno espectacular. Bueno, yo como ustedes ya me presentaron, soy Nancy, y a veces es difícil presentarse como de distintas aristas, ¿no? Porque uno ve muchas cosas, y mucho. Bueno, primero que nada, desde lo profesional, soy psicóloga, de profesión, de vocación, algo que amo desde toda la vida. Me he especializado en diferentes ramas de la psicología, en la parte de psicotraumatología, terapia MDR, soy sexóloga, tengo una maestría en violencia de género y una especialidad en género y diversidad. Y un montón de cosas más que ahora es lo más actual. Tengo una intensa curiosidad por conocer la mente humana. Creo que viene un poco de las historias que uno trae y esa necesidad de conocerse y a través del aprendizaje poder ayudar a otros también a conocerse. Soy mamá, tengo una familia hermosa, tengo una pareja que me acompaña en todas estas cosas y bueno, soy hija, madre, mujer, y creo que el ser mujer también en esto tiene una impronta particular en la mirada que le doy a mi trabajo. No sé, podría decir muchas cosas más, algo que me quieran preguntar, pero que creo que por ahí me defino. Y una amante completa de la lectura, de los libros, de todas esas personas que han creado y investigado para dejarnos su legado, ¿no? Que tenemos esa presencia cercana a pesar de que a veces no conocemos los rostros. Bueno, y yendo un poquito, ya entrando en los traumas y bueno, un poco en los procesos de sanación. Cuando una persona comienza a sanar de verdad y sentís que hay un momento clave, una luz que aparece. A ver, es una pregunta compleja porque como en todo lo humano no se puede generalizar, ¿no? Y comenzar a sanar a veces es como espiralado el proceso. Hay personas que comienzan a sanar cuando despiertan a la vida que tienen y no es bueno, ¿qué sentido tiene? Hay personas que comienzan a sanar luego de llegar en profundidad a una angustia total y a un perder el sentido de la vida. Pero el comenzar a sanar siempre es un proceso, ¿no? Es un proceso que algunos lo pueden hacer solos, que creo que no es la generalidad. A veces como que vivimos en piloto automático y pensamos que, bueno, que esto está bien, que voy llevando la vida adelante, pero siempre se filtra por algún huequito el dolor cuando hay trauma. Ahora capaz que conversamos un poquitito de lo que es trauma. Desde mi concepción acá, también es esto que es una mirada mía, es una mirada particular y la que he construido de estos caminos que voy haciendo. No son verdades absolutas, pero sí es mi concepción y mi convicción de lo que es el trauma, ¿no? Y para sanar el trauma muchas veces necesitamos tiempo, necesitamos procesos y necesitamos como mucha paciencia y encontrarnos con espacios de esa mirada compasiva, genuina y de no juicio, ¿no? Porque muchas veces las personas que van en caminos de sanación a veces no se encuentran en los espacios adecuados y como que se revictimiza muchas veces y se culpabiliza a la persona por las experiencias que han vivido, ¿no? Recordemos que el trauma implica una ruptura en la historia de vida de la persona, es un antes y un después y muchas veces no se puede restituir solo y necesita los apoyos, pero apoyos adecuados de personas que estén con una formación realmente con base científica en lo que es el trauma y lo que implica en la vida de la persona, porque no es solo emocionalidad, es un sistema nervioso que está en funcionamiento y funciona de una forma diferente en las personas que han sido traumatizadas por diferentes motivos, ¿no?
¿no? Acá tal vez hay traumas que son como desde el exterior, bueno, un accidente, un desastre natural, pero en general los que yo trabajo en mi área de mayor profundidad es aquellos traumas que son interpersonales. Entonces dejan como una raíz más profunda y un dolor que a veces es difícil de sanar. ¿Por qué? Porque implica la confianza en el otro, ¿no? Entonces eso, vivimos con otros, vivimos compartiendo espacios con otros, y si la confianza está dañada, siempre está el miedo a que siga haciendo el daño. Entonces ahí por eso el caminito de sanar es un poquito sinuoso, a veces avanzamos, a veces no, pero como cuando contactamos, creo que cuando contactamos con el dolor profundo, ahí necesitamos sanar, y a veces la persona se da cuenta y otras veces pasa la vida en esa oscuridad, y eso también es función nuestra de poder ayudar a despertar a otros. Creo que estos programas también tienen eso de sanadores, en el sentido de que quien nos esté escuchando puede repercutir algo de eso en ellos y decir, pero yo estoy acá, puedo sanar, puedo salir de eso, porque esa es la convicción mayor, que sanar es posible, ¿no? Un poquitito los lemas de una formación que siempre doy, que es con la convicción esa, en los caminos adecuados y con las personas adecuadas, sanar es posible. Muchas personas no recuerdan el trauma hasta determinada edad o por bastante tiempo. ¿Por qué pasa esto y cómo pueden confiar en su cuerpo como guía? Sí, esa pregunta me parece genial, porque en realidad hay mucha retraumatización por eso, porque muchas veces la persona es juzgada o no creída en lo que vivió, porque dice, ¿cómo puede ser que hayan vivido algo tan profundo, tan terrible y no lo recuerde? Y eso es real, y muchas veces cuando trabajamos en el área judicial, fundamentalmente eso hay que tenerlo presente, porque ¿qué pasa? El trauma es un impacto profundo en nuestra vida, lo que hace que colapse nuestro sistema nervioso. Nosotros tenemos una capacidad natural de procesar lo que vivimos, las experiencias, el cerebro las procesa en forma natural, transformándolas en aprendizaje. Cuando hay una experiencia que por su poder, por su dolor, por su sufrimiento, hace que colapse la capacidad natural del cerebro de procesarla, muchas veces lo que hace es la separa, la disocia, la escinde. Entonces, por eso muchas veces no se recuerda. Lo que no se recuerda es tal vez la puesta en palabras de esa escena y todo del principio al fin, el recuerdo lineal, pero siempre hay un recuerdo fundamentalmente emocional y corporal. Tal vez la persona no pueda redactar, contar, narrar lo que le pasó, pero su cuerpo guarda memoria. Entonces ahí es importante tener presente eso, que aunque no se recuerde, a nivel verbal, el cuerpo sí guarda esa memoria corporal. Y muchas veces, hasta para la misma persona, eso permanece en secreto, guardadito, hasta que hay un disparador, un detonador, que hace aparecer lo que se llaman pequeños recuerdos o flashbacks. Es como piecitas de un puzzle que van apareciendo desconectadas, y la persona se siente como abrumada por eso, y parte de la tarea terapéutica es unir las piecitas de ese puzzle como para darle, wow, esto es lo que me pasó. A veces pasan muchísimos años y a veces la persona pasa con ese dolor, ese sufrimiento, ese vacío, esas sensaciones corporales, muchas veces a través de enfermedades, lo que se llama el dolor crónico, a veces a través de angustias, de depresión, de ansiedad, alguna sintomatología que esconde lo traumático y no se devela a los ojos de la persona que tiene ese origen traumático, ¿no? A veces empieza a sentir una sintomatología tan fuerte que ahí es lo que lo lleva a consultar, y en el proceso terapéutico de a poquitito van apareciendo esas piecitas y aparece lo traumático que ha vivido, ¿no? Eso es como una herramienta que tiene el cerebro, que lo hacemos medio inconsciente de protección, digamos, y que nos deja recordar momentos dolorosos. Son mecanismos que nuestro cuerpo tiene, nuestro cerebro tiene, porque es tan insostenible el dolor, que es... acá depende un poquitito de las corrientes que trabajamos de la psicología, pero para hacerlo como más clarito a las personas que nos están escuchando, es como una forma de defenderse. Frente al dolor, me cierro, me cindo, guardo, esto no pasó, para poder seguir sobreviviendo. Porque además, muchos de los traumas más complejos es por una vivencia sistemática de la niñez, donde el niño no tiene las herramientas para poder escapar de esas situaciones dolorosas. Entonces, lo único que le queda es, esto no pasó. Entonces, realmente se vive como que no sucedió, lo que no quiere decir que las secuelas no queden, ¿no? Que eso es importantísimo tenerlo presente. Y en algún momento de la vida eso puede aparecer, ¿sí? Bien. ¿Qué tan común
es que una víctima se enamore de su agresor. Bien, ahí... ¿Y qué tan, cómo trabajás esas relaciones tan complejas? Bien, es complejo, vamos a ver cómo lo podemos explicar, porque así como que se enamore de su agresor queda como... Sí, es otra vez poner a la víctima esto de que, bueno, ¿cómo puede ser que se enamore de su agresor? Es como un sentido de juicio, ¿no? Vamos a empezar un poquitito a ver cómo, desde el origen de lo traumático, ¿no? Muchas veces, como les decía, los traumas más complejos aparecen desde la infancia, de niños maltratados, niños abusados, niños que... Acordemos que lo traumático viene por lo que se hace y por lo que no se hace, ¿no? Por lo que se hace, trauma, abuso, por maltrato, por violencia. Y también está la negligencia, esos niños que son abandonados de la alimentación, del cuidado, del amor. Entonces, ¿cómo hace un niño pequeño para vivir en un lugar donde la misma fuente de amor es la fuente del terror? Aquella persona que me tiene que cuidar, que me tiene que proteger, que me tiene que dar amor, me tiene que acompañar, es la misma que me daña, y a veces de las formas más terribles que el ser humano se puede imaginar. Entonces, el niño de alguna forma necesita rescatar de esa persona chispitas de algo positivo. Entonces, va minimizando, va idealizando, y la peor parte es que va asociando al concepto de amor al concepto de maltrato, al concepto de que quien me quiere me puede hacer daño. Y si no media una intervención adecuada a nivel terapéutico, ese es el concepto que se va generando a través de los vínculos. Entonces es la repetición de esas situaciones vividas a través del paso de los años y no media un trabajo de darse cuenta de eso. Entonces, y ahí aparece lo familiar, ¿qué es lo que estoy acostumbrado? Que la persona que me quiere me puede dañar. Entonces no es que me guste ni me enamore de personas que me dañan, sino que estoy repitiendo patrones porque no tuve otra experiencia, no me enseñaron a poner límites, no sé que mis emociones son válidas, porque ese es el mensaje que se deja cuando se hace daño, se abusa, se maltrata o se negligente. Lo que te pasa a ti no es importante, tus emociones no son importantes, y ese es el sellito que va quedando en la persona que hace la elección de los vínculos, ¿no? En esa base. Además, después cuando ya la persona es adulta otra vez y tiene este tipo de vínculos, están estos ciclos de la violencia que no se puede salir, pero por la vulnerabilidad, no porque la persona le guste, porque a veces esas frases que te duelen, bueno, pero si está tan mal, no sé por qué sigue ahí, por qué no se va de ese vínculo tan violento, tan mal no debe ser o le debe convenir, un montón de frases que son sumamente dolorosas. A ver, sin juzgar a quien las hace porque no hay un conocimiento. Es nuestra función también llevar esta chispita. Bueno, no, la persona que está en un vínculo violento no está porque quiera estar, es porque no puede salir, ¿no? Porque no puede salir y se repiten estos ciclos. Y otra vez, cuando hay un ciclo de la violencia, hay violencia física o violencia verbal, de cualquier tipo de violencia, empieza a escalar hasta llegar a un punto álgido, y después empieza lo que se llama la luna de miel. Empieza, ay, perdón, esto no es así, no lo voy a volver a hacer, y la persona empieza a ilusionarse otra vez con que eso va a cambiar, y hasta otra vez sigue el ciclo de la violencia, que el riesgo es que va en escalada, llegando a los femicidios que lamentablemente cada vez son más frecuentes. Entonces, lo importante en esto, la persona que vive estos ciclos de violencia o que se enamora de estas personas que le hacen daños, no es un amor sano, ¿no? Es el amor que nace desde el vínculo traumático, donde la persona no puede salirse sola de este ciclo. Y a veces antes de juzgar, poder ayudar, y que es muy difícil ayudar a veces, porque incluso la familia se empieza a aislar, porque los mismos mecanismos de la persona que violenta, parte de esto es el aislar, el separar, el dejar a la persona sin recursos externos, porque aísla del medio, de los amigos, a veces hace dejar el trabajo, hay una violencia económica, patrimonial, pero además sin recursos cognitivos ni afectivos, porque la persona empieza hasta a dudar de sus propias percepciones en esto. ¿Será que soy así? Y empieza la culpa. Bueno, sí, porque yo lo pongo nervioso. Hablo en femenino porque en realidad la mayoría de los casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, se dan hacia mujeres, niños y ancianos, ¿no? Que no quiere decir que también no haya hombres víctimas de violencia, pero la casuística, o al menos mi mirada y mi intervención, siempre va más hacia el lado de varones ejerciendo violencia sobre sus hijos o sobre sus parejas, ¿no? Entonces, cuidado con esa frase que puede ser dura para quien la escucha, ¿no? Che, Juan, ¿sabías que muchas de las personas que nos ven, más de la mitad te diría yo, aún no están suscritas al canal? No puede ser, y eso que no hay que correr para hacerlo, simplemente apretar un botón.
Literal, un clic, súper rápido. No te cuesta nada y para nosotros significa un montón. Nos ayuda a seguir trayendo estas charlas, a que el mensaje se expanda y la comunidad siga creciendo con intención. Así que si te gusta lo que pasa acá, si alguna charla te movió algo, por favor, suscríbete. Eso también es ser parte. Y ahora sí, espero que este capítulo también te traiga algo bueno para vos. ¿Y qué pasa con el trauma cuando hay silencio familiar, cuando se tapa, se minimiza, se niega? ¿Y qué deja esto en la víctima, en el alma de esa persona? Deja secuelas terribles, deja la sensación de soledad más grande que puede haber, porque imagínate tú, volvemos a lo mismo, ¿no? Lo llevo a niños y niñas porque muchas veces cuando hay trauma, es la historia de trauma en esa familia y el silencio está dado ahí. ¿Y qué hace sentir? Otra vez lo que les decía, que no valgo, que mis emociones no sirven, y la sensación de impotencia, ¿no? Porque quedas preso en esa situación y no podés hacer nada, ¿no? Entonces es como una sensación de mucha soledad, de mucho vacío, de mucha tristeza, y lo que ronda en estas situaciones es el secreto y el silencio, y eso hace sentir también mucha culpa y mucha vergüenza a la persona que vive estas sensaciones, estas situaciones de abuso, de violencia, y queda como, acá me viene como una lluvia de caritas de personas, ¿no? Esta sensación de inadecuación, siempre me siento el diferente, el inadecuado, siento como que soy transparente, que el otro puede percibir lo que me pasa, ¿no? Entonces es terrible, y muchas veces es mucho más dañino la reacción del entorno de mi apoyo que el trauma en sí, ¿no? Que la violencia de trauma, porque si un niño, una niña, un adulto, un adolescente, no importa, vive una situación traumática, que pensando en esto el trauma más que nada como intrapersonal, y hay un entorno que apoya, se puede salir de otra manera, ¿no? Porque te creo, te apoyo, lo que tú decís es válido, te acompaño, es terrible lo que pasó, pero hay un entorno que apoya. Pero si frente a esta misma vivencia el entorno niega, culpa, hace como que no pasó, esa secuela es mucho mayor, porque otra vez la impotencia de seguir en un sistema que no me está ayudando, y que vuelve la vivencia esa traumática a sucederse, porque muchas veces son muchísimos años de maltrato, de abuso, de negligencia, todo esto el niño o la niña a veces devela esta situación y no hay nadie que pueda ayudarlo, ¿no? Y también esto también es una responsabilidad de los profesionales, por eso es tan importante la formación en trauma, porque muchas veces estas personas, ya les digo, no importa la edad, a veces pasan los niños que develan a través de sus juegos, a través de sus dibujos, o verbalizan lo que le pasa, y si no hay un receptor que pueda tomar esas palabras y acompañarlo, otra vez se genera esto de lo que se llama el síndrome de indefensión aprendido, ¿no? Haga lo que haga, no puedo salir de acá. Entonces va como calando profundo y va como quitando la energía para defenderse y para salirse de esa situación, y volvemos a lo que hablamos anteriormente. Este ciclo se va repitiendo porque cada vez intento menos salir de esto, porque siento que no hay forma de salirme de estas situaciones. Hay formas de violencia que están tan naturalizadas que nos cuesta reconocerlas. ¿Cómo podemos hacer para empezar a visualizarlas y nombrarlas? Bien, se me explota la cabeza, vamos a ver cómo organizamos todo eso, sí. Estamos en un caminito de avance en cuanto a la visibilización de la violencia, pero estamos lejísimos de tener clarísimo todo lo que implica violencia, ¿no? Hay muchas formas muy naturalizadas de violencia, que a veces asociamos violencia a un golpe, a un grito, y hay otras que son esas microviolencias que en lo cotidiano van haciendo que la persona se apague, ¿no? Lo primero que hay, yo creo que el arma de la psicoeducación en este caso es muy importante, que empezar desde las bases pequeñitas, acá me sale la parte de maestra también, ¿no? Que acá se conjuga la parte psicológica y la parte educativa, ¿no? Necesitamos trabajar desde la primera infancia el saber cuándo se me está respetando y cuándo no, cuándo se están transgrediendo mis límites y cuándo no naturalizar que me levanten de a voz,
minimicen lo que siento, no llores, no pasa nada, eso, no, las emociones son válidas y eso también es violencia, es anular al otro. Frases como, bueno, sos una exagerada, siempre haciendo este escándalo, la distribución de roles también es violencia, cuando en realidad se dan roles distribuidos por género, ya por dados, como que determinadas personas tienen que encargarse de estas cosas, determinadas personas de estas cosas, bueno, los roles de género que ha dejado el patriarcado y esta mirada machista de la sociedad que nos hace daño tanto a mujeres como a varones, ¿no? Porque la violencia va hacia los dos lados. Es violento para un varón sentir que no puede expresar sus emociones porque se duda de su virilidad y todo eso, que ahí habríamos otro tema maravilloso de la diversidad de género, ¿no? Que no, tal vez no nos dé el tiempo de conversar. Pero esto es importantísimo, que las violencias están en muchos lugares, están en el acceso a lugares de trabajo, están las posibilidades que tenemos por pertenecer a determinado género, o las posibilidades o las obligaciones en minimizar lo que nuestras emociones dicen, porque si no, ya qué frágil que sos, o ya estás como quejándote, todo un montón de frases y que se llama lo que es la violencia simbólica, la violencia cultural, que no tiene que ver con hechos físicos, pero tienen que ver con hechos físicos y que van dando ese mensaje de no valor y que otra vez, que lo que yo siento, pienso y veo no es valioso. Entonces está muy naturalizado ese tipo de violencia. ¿Cómo se repara el vínculo con el cuerpo luego de un trauma sexual o una experiencia de abuso? Bien. ¿O cómo se arranca a trabajar ese volver a uno? Es un proceso lento, es un proceso complejo, es un proceso que requiere tiempo y requiere como mucho amor, ¿no? En esto, desde el espacio terapéutico y desde la persona. Recuerden que el abuso sexual, el trauma sexual es una de las violencias como más completas, ¿no? Que atañe a todo, porque es lo físico, es lo emocional, es el límite transgredido, es mi ser no tiene valor, mis emociones no tienen valor, la vivencia de estoy sucio, estoy dañado. Entonces el trabajar el daño que es en el cuerpo se hace trabajando desde el cuerpo también, ¿no? Y ahí, acá desde mi mirada, desde la terapéutica que yo trabajo, es desde las terapias reparadoras del trauma, que ahí trabajamos, desde mi punto de vista, con MDR, que ahí trabajamos la situación. Cuando nosotros hablamos de experiencia, hablamos de un montón de cositas, no es solo el hecho que sucedió, sino lo que me quedó de emociones, que muchas veces esto no tiene palabras, sino queda guardadita en el tiempo, en el cuerpo y en el tiempo. Acá tiempo y cuerpo van de la mano, ahora vamos a ver si podemos pensar un poquitito más. Hay creencias con respecto a mí mismo, no soy valiosa, no me respetan, un montón de creencias que calan fuerte, y recuerden que las creencias generan realidad, ¿no? Entonces yo creo que no soy valiosa, voy a actuar en la vida de alguna forma respetando esa creencia que tengo. La experiencia queda guardada, como les digo, en inputs sensoriales, en creencias negativas sobre uno mismo, en emociones, en vergüenza, culpa, que son como los dos pilares de estas situaciones traumáticas, y en sensaciones corporales. Entonces ahí tenemos que empezar a reconectar, porque muchas veces, como hablamos hace un poquitito, el cuerpo se para, escinde, disocia, y a veces no hay una conexión entre lo que viví y lo que siento. Entonces la terapéutica tiene que ver con esa reconexión de mis emociones y mis sensaciones corporales para volver a darle valor a lo que mi cuerpo dice, lo que mi cuerpo expresa. Pero es un trabajo muy, muy despacito, y más cuanto más traumáticas son las situaciones vividas, más despacito tenemos que ir, porque podemos desarmar a la persona. Entonces es acercarnos gradualmente, y muchas veces en los espacios de terapia pasamos muchos meses trabajando otras cosas colaterales, como dando un colchoncito emocional, dando herramientas de regulación emocional, de autoconocimiento, de poder hasta incluso empezar a sentir otra vez el cuerpo. Bueno, cuando me siento triste, ¿dónde lo siento? ¿Cómo lo siento? Porque las personas a veces es tan fuerte la anestesia corporal que ni siquiera pueden contactar con sus propias emociones. Y a partir de ahí empezar a reconectar y empezar como a darle otra vez vida a eso que está como silenciado, porque el sentir es dolor. Entonces más vale no siento nada porque puedo exponerme al dolor. Y ahí trabajamos lo que es el reprocesamiento de esas experiencias traumáticas, donde quedó todo guardadito, mal archivado la experiencia, pegada al dolor,
y empezamos como a hacer esa limpieza de las emociones. La experiencia no se olvida, queda como parte de la experiencia vital, como aprendizaje, pero se despega de todo este dolor y la persona puede empezar a sentir una gama de emociones, no solo lo negativo, ¿no? Entonces empezar a abrirse al disfrute, al goce, a que merezco tener una vida digna de disfrute, de alegría. Claro, uno de los primeros pasos sería como, entiendo que cuando sucede, lo primero que hacemos es negarlo, o taparlo, o no reconocerlo. Uno de los primeros pasos sería como tratar de reconocer eso que pasó y aceptarlo en cierta forma, ¿no? Sí, ahí podemos diferenciar que no todas las personas lo niegan, sino que a veces lo bloquean, ¿no? Hay personas que también por la vergüenza que genera esto, por la culpa que genera, por tanto dolor, no lo quieren contar, otros no lo pueden contar. Pero sí, el camino de sanación es empezar a contactar con esto. Si yo no sé lo que me pasa, no conozco lo que me pasa, es difícil que pueda empezar a trabajar en esto. A veces igual en el proceso terapéutico no aparece directamente esta vivencia traumática, sino lo que aparece es la sintomatología, o ansiedad, o depresión, o dolor crónico, adicciones, bueno, una listita enorme que son las formas de que la persona ha encontrado como de sobrevivir esto a través de esa sintomatología, de sobrevivir, y más que yo creía que es como de revelar, ¿no? De mostrar, y empezamos a trabajar estos aspectos que son los que aparecen a la vista, y abajo nos damos cuenta que aparece lo traumático. Muchas veces cuando llega un consultante, un paciente, nosotros ya te das cuenta por la experiencia que hubo un trauma atrás y la persona no lo plantea, entonces tampoco nosotros lo planteamos de una. Bueno, vamos a ver qué es lo que trae, y a partir de ese trabajito como en espiral, vamos, venimos, trabajamos en un montón de cositas, después llegamos a la raíz traumática, ¿no? A veces se puede de una, a veces la persona lo trae como motivo de consulta y otras veces no lo trae como motivo de consulta porque no puede, ¿no? Porque no lo quiere plantear, porque viene a veces también como de recorridos terapéuticos en donde no se les ha validado esa parte de vivencia abusiva, de violencia, o porque no lo sabe conscientemente, ¿no? El cuerpo sí lo trae. Y ahora que mencioné que también es importante nuestro trabajo terapéutico, porque muchas veces las personas como de alguna forma dan pistas o dan señales, o a veces explícitamente se narra alguna vivencia, y el propio terapeuta, por sus propias historias de violencia, de abuso, que también todos vivimos en estas sociedades y todos estamos atravesados, se pone como una distancia, una barrerita, y no se trabaja, ¿no? Sin juzgar a los colegas, porque todos somos humanos primero que profesionales. Por eso es tan importante nuestro trabajo personal con respecto a lo traumático, porque si no nos trabajamos internamente, difícilmente podamos acompañar a otros, porque se tocan nuestros propios dolores, y cuando nos tocan el dolor uno se cierra también. Entonces a veces queda como sesgada la intervención, o a veces se baja la cortina o se le minimiza la importancia. Es como una actitud fóbica frente a esto traumático. ¿Por qué? Porque me toca la herida. Si mi herida no está cerradita, no está cicatrizada, difícilmente yo pueda acompañar al otro, y eso es muy importante. Siempre es lo que cuando trabajo con colegas es eso: necesitamos un trabajo profundo, terapéutico, formativo y de contenido conceptual para poder ayudar a otros en estos caminos. Y a veces, si no me siento preparado, no me siento preparada, la mejor intervención es una derivación adecuada a una persona que tenga este tipo de formación, porque lo importante acá es ayudar al otro a sanar, y no lo ayudo desde sumirme en el dolor de la persona, sino que lo ayudo siendo como esponjita, recibiendo todo eso, metabolizando y devolviendo algo para que el otro pueda salir también. Entonces es importantísimo en nuestras profesiones que trabajamos con personas, nuestro propio trabajo interno, es básico. ¿Qué papel tiene la alegría y el disfrute en un proceso de sanación? ¿Y crees que desde el goce se puede reconstruir una identidad fragmentada? Bien, vamos a pensar un poquitito ahí, porque hay varias cosas. Cuando una persona está en estos procesos tan profundos de dolor, la alegría y el goce no aparecen, ¿no? Entonces es como por dónde empiezo, ¿no? Creo que primero es trabajar un poquitito, es ir acercando a la persona a pequeñas experiencias positivas, para que a partir de esas pequeñas experiencias positivas vuelva a contactar con la necesidad del disfrute,
y más que nada con el merecimiento del disfrute, porque muchas veces el daño hace que la persona sienta que no merece una vida adecuada, que no merece disfrutar, y están sumidas en ese dolor y en ese sufrimiento, que es el mensaje que se le dio. Tus emociones no importan, no me importa lo que te pasa, tu cuerpo no te pertenece. Entonces ese mensaje quedó tan profundo que la persona no se permite el disfrute de la vida. A medida que se va sanando lo traumático, van apareciendo estas chispitas de disfrute. Cuanto más instancias que la persona tenga de conectar con cosas que le hacen feliz, que lo conectan con lo vital, el proceso de sanación es más rápido. Entonces es difícil como hacer algo lineal. Me contacto con cosas de disfrute y cosas que me hacen bien, y eso apoya mi sanación. Voy sanando y puedo disfrutar y puedo vivir la vida plenamente, ¿no? Entonces como que las dos cositas tienen que ir en paralelo. Pero sí, la alegría es parte vital y es lo que tenemos que llevar todos. Y las personas felices, alegres, incluso a nivel del sistema nervioso funciona distinto que una persona, y funciona distinto a la interna y a la externa. Nosotros vemos una persona depresiva, con estos rasgos como de que la vida cuesta, y también nos transmite como cierta energía. Nosotros vemos una persona alegre, feliz, que transmite, más allá de que a veces no sabemos para afuera lo que hay para adentro, pero en lo interpersonal también transmite otras cosas. Entonces todo esto es como sinérgico. Cuanto más cosas positivas puedo vivir, cuanto más cosas puedo disfrutar, mejor es el camino de sanación y más conexiones neuronales. Acá no estamos hablando solo de voluntad y alegría, y el sistema nervioso se transforma con los procesos de sanación terapéutico. Si vemos ahora con todas las inteligencias y la tecnología médica que hay, se puede ver con los cambios a nivel del cerebro que se generan con los procesos terapéuticos. Es maravilloso realmente. Yendo un poco más a tu historia personal, queremos saber qué te trajo a este camino de acompañar a las personas desde la psicología, el trauma, la sexualidad, y qué rol tuvo tu historia personal en esto. Bien, vamos a ir ahí. Sí, la historia personal creo que nos atraviesa en la mayor parte de las elecciones de la vida, ¿no? Y dentro de esas elecciones, las vocacionales. Bueno, creo que todos nosotros vivimos en sociedades muy violentas y eso no ha escapado a mi historia familiar. Entonces he atravesado situaciones complejas, muchas de las cuales trabajo ahora, no todas, ¿no? Obviamente uno atraviesa, y las historias de los pacientes que llegan como que nos rozan, nos tocan nuestras propias historias personales. Y sí, he venido de sociedades muy complejas y bueno, cuanto más atrás vamos en el tiempo, más dificultades hay en esto de la comprensión de las necesidades de los niños, niñas y adolescentes. Entonces esas vivencias que he recorrido me han despertado a querer conocer, a querer saber y a querer ayudar. Entonces sí, muchas de mis vivencias de niña, de adolescente, han hecho esta necesidad. En un momento creo que uno busca como para sanar uno mismo y para entender lo que le pasa, y después esto se ha convertido como una revolución interna, y en querer que esto que yo viví, disfruté y realmente pude vivir en mi propio cuerpo y mi propia sanación, de poder llevarlo a otro. Y creo que la psicología, de mi pasión hablo, ¿no? Es una herramienta fundamental para poder llevar esta lucecita que yo encontré para poder ayudar a otros a sanar. Pero sí, inevitablemente estas cosas de mi propia historia están haciendo su función y su ejercicio en esto que elijo. Por eso digo, ¿no?, cuánto necesitamos trabajar lo personal, porque puedo hacerlo ahora porque trabajé lo mío, ¿no? Si yo no hubiese trabajado en profundidad, calar al hueso eso, no podría estar acompañando a otros. Y que de hecho, cuando empecé con estos programas formativos y terapéuticos, muchas cosas tardé años en poder llevarlas al otro, porque hasta que yo no las podía trabajar en mí, no las podía metabolizar, no las podía sentir, no las podía conceptualizar, me resultaba a veces doloroso tocar la temática. Entonces ahora ya lo puedo trabajar desde el procesamiento, desde el conocimiento, desde la sanación de mi propia historia, para poder llevar a otros. Y eso genera en el espacio terapéutico algo muy particular, porque tú entendés al otro desde el cuerpo, no solo desde lo cognitivo y todo lo que leí, porque me encanta leer y leo libros y veo podcasts y veo... No, lo pasé por el cuerpo. Entonces cuando veo a una persona hay como una comunicación que no les puedo transmitir lo que es. Se siente como
wow, esto yo sé lo que te pasa, y la persona entiende que tú estás entendiendo desde otro lugar y no solo desde lo cognitivo. Entonces, lamentablemente es un plus para este trabajo, ¿no? Pero es importantísimo. Por eso siempre trabajo mucho con los colegas en esto. Trabajemos nuestras propias historias, que nosotros somos cuerpos, somos la herramienta completita para trabajar con otros. Entonces esas cosas las tenemos que tener muy bien trabajadas, muy bien ubicadas, qué es lo mío y qué es lo del otro, para poder ayudar realmente y no quedar pegoteado de la historia del otro, que eso no es bueno en el proceso terapéutico, ¿sí? Bueno, ya un poco le respondiste, me parece, porque ya tocaste un poco el tema de la salud mental, la importancia de su salud mental. Sí, total. Y es preguntarte un poco eso, ¿cómo cuidás tu salud mental al sostener situaciones tan difíciles? Y si alguna vez te quebraste al sostener algún caso especial. Sí. Bueno, acá en esto creo que es el ABC, que acá un poquito de los orígenes de la formación, los psicólogos tenemos como lo que es un trípode, ¿no? Es nuestra propia terapia personal, la formación teórica y los espacios de supervisión o covisión, ¿no? Todo es importante, pero creo que lo más importante son los procesos terapéuticos. Como terapeuta, bueno, tengo muchísimos años de terapia recorrida y eso, de terapias de distintas corrientes. A medida que fui aprendiendo, fui como haciendo la terapia de lo que iba aprendiendo, y muchísimo trabajo interno, muchísima conexión con esto, mis propias historias, mis propios dolores para ir trabajando. Muchísima teoría, bueno, acá corre esto que soy un amante de las formaciones, como habrán visto, todo lo que veo me entusiasma, que a veces me tengo que poner un freno porque no te da la vida para procesar esto, y el contacto con otros colegas, ¿no? Esto de conversar con otros, de reunirme con otros, de tener, en la clínica hay un equipo de trabajo, entonces no solo trabajo conmigo, sino con otros colegas, como para ir intercambiando, porque también estas historias de tanto peso nos van haciendo como huellitas, esto que se denomina la violencia vicaria, ¿no? Que no es que yo la viva por mí, sino por el dolor que estoy enfrentado en otros, que nos pasa a terapeutas, a médicos, a policías, a todas aquellas personas que están con el dolor del otro, genera traumatización en uno, no nos resbala todo lo que le pasa al otro. Por eso es importantísimo tener estas instancias de respirar, tomar distancia, mucha meditación, muchas respiraciones, cosas que también las trabajas con los pacientes. Y en cuanto a la pregunta de quebrarme, no me he llegado a quebrar, sí movilizar, ¿no? Porque también es esto, el rol profesional, si te quebras es porque hay algo que no tenés trabajado, ¿no? Y no es bueno para el paciente, porque ¿qué pasa? Si tú te quebras frente al paciente, el paciente siente el dolor de que te hizo daño también. Entonces hay mucha fragilidad en la persona que viene tan dañada, y sentir que le hace daño a otra persona es muy doloroso, ¿no? Lo que no quiere decir que no te afecte, ¿no? Por eso tenemos que hacer nuestros espacios terapéuticos. Te movilizas porque, a ver, uno se encariña, le tomas cariño a la persona, a la historia, y te tocan. Son historias muy dolorosas, pero no a quebrarme. He podido sostener los procesos, y cuando necesito ayuda, bueno, tengo mi terapia, la supervisión, todo el conocimiento que va generando, ¿no? Esto es importante. Otra vez hablo mucho a los colegas porque necesitamos generar redes profesionales que nos apoyemos unos a otros, porque hacemos trabajos muy complejos, realmente muy complejos. ¿Qué has aprendido de vos misma luego de acompañar a tantas personas en esos procesos de oscuridad? Wow, uno aprende todos los días, y creo que los mayores maestros son los pacientes, ¿no? Las personas que consultan. Y he aprendido muchísima cosa, he aprendido todo lo que no sabía que tenía dentro, ¿no? Porque toda esa energía, todas esas ganas, todas las herramientas, que a veces uno no se da cuenta, todas las herramientas que va adquiriendo a lo largo del proceso de la vida misma y de las formaciones. He aprendido que realmente esto lo amo, y que tengo las herramientas para acompañar a otros. Cuando no les puedo explicar la emoción que es cuando ves a un paciente que llega frágil, con mucho dolor, que no puede ni sostenerse, y pasa un proceso y a veces ni sabes cómo haces ahí en el medio, porque es como una cosa que se va dando, y la persona sale sumamente fortalecida, con una vida digna, con una vida diferente. Entonces creo que ese es el aprendizaje, ¿no? Que bueno, todo lo que damos es valioso, ¿no? Porque se sana a través del vínculo, obviamente a través de una formación, ¿no? Pero el vínculo es sanador, y creo que eso he aprendido del otro, que la forma que tengo de comunicarme con otros, a las personas que le han tocado atravesar mi camino, es válida. Tal vez para algunos no, para otros sí, pero en realidad es eso, que tengo herramientas para ayudar a sanar.
y cuando ayudamos a sanar a otro, nos estamos sanando a nosotros mismos, ¿no? Creo que eso es un trabajo de ida y vuelta que es hermosísimo, hermosísimo. En el mundo de la salud mental, ¿crees que aún faltan cosas por plantearse mejor o cuestionarse? Sí. Igual nos está tocando vivir una época en donde está puesta sobre la mesa la salud mental, ¿no? Pero como en todo acá, en el mundo entero y en nuestro país, ¿no? Los temas aparecen como a la luz pública, pero estamos años luz de que eso vaya evolucionando con respecto a las necesidades. Al menos se está poniendo sobre la mesa el debate de que la salud emocional es tanto o más importante que la física, porque muchas veces la salud emocional lleva a quiebres físicos. Entonces estamos en una etapa de evolución, pero sí falta muchísimo de no solo en los espacios públicos o en los espacios de salud como instituciones, sino también en el trabajo con las personas, de que se animen a consultar. Muchas veces el consultar con un terapeuta, más que nada con los psiquiatras cuesta muchísimo, es visto como una parte de vulnerabilidad. Muchas personas no quieren hacer la consulta psiquiátrica y tenemos que trabajar muchísimo tiempo para decir, bueno, acá sí, como si tenés una arritmia, si tenés un problema cardíaco, vas a ir al cardiólogo y no le vas a preguntar si te da medicación o no, porque si no la tomo me hace daño. Y en la parte psiquiátrica estamos tan traumatizados por la historia de la psiquiatría, que en algún momento era tan invasiva y tan limitante, que hay que hacer todo un trabajito psicoeducativo con la población para que se anime, así como voy, si me duele el estómago, si me duele la columna, si siento un ruidito en el pecho, salgo corriendo al médico. Ahora, si tengo ansiedad, depresión, no puedo dormir, estoy angustiado todo el día, siendo un vacío existencial, no, me arreglo solo, tengo herramientas o charlo con un amigo. No es la generalidad, por suerte, cada vez se está abriendo más, y en la parte de la juventud es una maravilla, porque ya en los colegios se está instaurando, tenés algo que no te sentís bien y está la figura del psicólogo adentro de la institución educativa, que eso era impensable años atrás, y se está incluso entre amigos se conversa, voy a terapia, y ya es como, wow, qué bueno, se trabaja, incluso entre las parejas, ¿no? Se busca personas que uno, bueno, que sepa que se trabajan, que si tienen que consultar a la terapia no es un problema. Entonces estamos en una apertura, pero todavía queda un caminito enorme por recorrer, y también el sostén institucional y social para que todas las personas tengan acceso, porque creo que trabajamos la necesidad, trabajamos la importancia, pero si no les damos los accesos reales también queda en el hueco, porque a veces los procesos terapéuticos no todo el mundo los puede sostener económicamente. Entonces tiene que haber espacios donde realmente puedan efectivizarse, porque por más que estemos sensibilizados y que digamos la salud mental es básica, si no tengo el acceso, igual solito a veces no puedo, ¿no? ¿Cuál es uno de los mitos más grandes o peligrosos que sigue circulando hoy en día sobre el trauma o la violencia de género? Hay unos cuantos. Uno de ellos es el tiempo lo cura todo, y a veces en personas el tiempo lo cura o lo tapa. A ellos diría más lo tapa que lo cura. Hay un concepto guía, ¿no? El pasado sigue presente cuando no se trabaja, ¿no? Y sigue presente de muchas formas. Tal vez no tenés ni siquiera el recuerdo de lo traumático, pero seguís teniendo sintomatología, tenés como una vida limitada porque esto traumático que traes no te permite despegarte totalmente. Eso es uno de los mitos. En cuanto a la violencia, también una de las cosas, las personas como que deciden estar en esos lugares de violencia, ese es otro mito. No deciden, es lo que pueden hacer. Ahora no se me ocurre algún otro, pero eso como que son los dos que son más dañinos, además porque se sigue culpabilizando a la persona que es víctima de esa situación. Y esto del tiempo cura todo también es algo que daña, porque bueno, ya con el tiempo la persona no va a pedir ayuda, esto ya se va a pasar, y hace que se minimice lo que se siente, ¿no? Y que la persona viva como piloto automático. Ya, tapo, resigno lo que siento, respiro profundo y sigo, no en una respiración profunda de introspección, sino que ya está, esto va a pasar. Entonces me parece que esos dos como que son los mitos más fuertes. Si nos ponemos a pensar, existen muchísimos más, ahora no se me ocurre alguno más. ¿Sentís que como sociedad estamos más despiertos o más adormecidos en cuanto al sufrimiento
emocional profundo? Estamos en proceso de despertar, como les decía hace un poquitito. El tema de la salud mental está más puesto en la agenda pública, entonces eso hace que nos empecemos a permitir contactar con las emociones, pero todavía creo que falta mucho, y igual falta mucho y está el germen, ¿no? Porque trabajo mucho con adultos jóvenes, entre 20 y 30 años, y es tan lindo ver cómo hay una preocupación por la salud mental y es tema de conversación entre su grupo de amigos. Entonces también esto se está llegando en profundidad y realmente a veces es hermoso, incluso con mis hijos, los escucho cómo hablan con sus amigos y las temáticas que trabajan, y hay como otra apertura a abrirse a lo que se siente, ¿no? Que muchas veces antes era como lo más cotidiano, lo más familiar y no se socializaba esto, y te comentan y vienen la historia de un compañero, la historia de un amigo, como que tratan de apoyar. A veces incluso en los colegios, que yo he trabajado muchos en colegios, alguno de los compañeros es portavoz del malestar de un amigo y vienen y piden hablar con la psicóloga, ya como un referente. Entonces hay una apertura, que sí falta mucho, pero sí hay una apertura a esto de trabajar en profundidad las emociones, ¿no? Yendo un poco más a la sociedad en sí, ¿qué es lo que más te preocupa del rumbo que estamos tomando como sociedad hoy en día? Acá es ambiguo lo que me pasa, ¿no? Porque si voy más a lo micro, veo que hay muchas movidas de cosas positivas hacia la salud, ¿no? Pero después haces como una visión más panorámica y todavía estamos en sociedades muy individualistas, muy exitistas, en donde a veces el tema de redes, en donde vale más el like en lo que miro, lo que subo, y eso quita esencia y genera mucho dolor, más en niños y adolescentes, donde a veces no tienen la capacidad de analizar que eso es una muestra de lo que yo quiero subir. Yo subo a las redes lo más lindo, lo que más me gusta, y se queda como en esto de la pantalla, ¿no? De lo que muestro y no de esto más profundo. Por un lado, sí hay un trabajo más de introspección y de trabajo interno, pero por un lado sigue esto del consumismo, el exitismo, el poder, lo que muestro es lo que vale. Entonces está como un poquitito dual eso todavía, me parece, como a seguir profundizando. Realmente a veces me confunde, porque por un lado estoy como con todo el entusiasmo de esto que veo como germen, y por el otro lado pero hay tanto por trabajar, y lo que más me preocupa es los niños y adolescentes expuestos a todas estas presiones sociales, ¿no? Y más con el trabajo del cuerpo, con esto que tengo que tener. En nuestra época era 90, 60, 90, ahora no sé cómo, ahora no tengo idea porque ya hace mucho tiempo, pero es esto de que tengo que estar perfecta, los filtros tienen que mostrarme divina, y tengo que estar siempre radiante y siempre feliz, y todo un montón de cosas, que eso hace que nos alejemos de las verdaderas emociones. La gama de emociones es toda válida, ¿no? Sí, está la felicidad, la alegría, pero contactar con la tristeza, contactar con la angustia también es parte de las emociones, es la regulación de todo eso. Pero parece que si yo no estoy en el top de todo y estoy en la última moda y todo, no existo, ¿no? Entonces a veces la existencia de los jóvenes se cuenta por los likes, por los corazoncitos y por todo eso, y bueno, y todos los temas de pareja, que con eso ni les cuento. Sí, que ahí aparece en la terapia todo, que le dio me gusta, le subió, es amiga, y hurgo de este corazoncito a todas las redes, y todo eso genera como una constante estar en el mundo virtual y no estar en el mundo real muchas veces, ¿no? Que otra vez no se puede generalizar. Acá como tocamos pinceladitas de problemas que se ven, que no quiere decir que sean para todos igual, ¿no? Pero empieza a alarmar un poquitito estas generaciones que dependen tanto de la virtualidad, cómo se van a ir desarrollando estos vínculos a lo concreto y a lo real, porque muchas veces están más hiperconectados por las redes que la conexión concreta, humana, de mirarse, de estar sentados, o a veces están 3, 4, 5 adolescentes todos con su teléfono, están juntos compartiendo, incluso jugando en red, ahí sentados. Entonces esas cosas que no las podemos tapar porque es la realidad, pero cómo las leemos, cómo las interpretamos y cómo psicoeducamos para que se vuelva a ese vínculo humano. O también podemos cuestionarnos, el vínculo humano se transformará en eso, no tengo las verdades en esto, ¿no? Porque también nosotros venimos con nuestras propias matrices, nuestras propias formas de vincularnos que nos parecen las adecuadas. Sigo pensando lo mismo, que es intransferible lo que genera esto humano, que si yo estuviera, no sé, en mi casa, ustedes acá, uno en cada lado, y nos estuviésemos conectando a través de las pantallas. ¿Es válido? Es válido, pero no sé si es lo mismo. Entonces no es que
qué horror que los chicos se sientan y ni se miran. Lo veo que no es bueno, que a mi punto de vista falta más contacto humano, pero también nos queda como un caminito para recorrer a ver las diferentes formas de comunicarse también, ¿no? Porque en esto era impensable hacer terapia virtual. Y estamos haciendo terapia virtual con resultados maravillosos y el vínculo terapéutico se genera igual. Entonces, hace 10 años decíamos esto, no, imposible tener una terapia a distancia. Tengo pacientes en Miami, en México, en Paraguay, nunca los voy a conocer. Y sin embargo, los procesos son hermosos. Entonces, también en esto ir como cambiando un poquitito los conceptos, a ver, capaz que dentro de 10 años nos vemos y digo otra cosa totalmente distinta. ¿Sí? Bueno, yendo un poquito más en esto que estás comentando, que muchos niños nacen con una pantalla prácticamente en la mano. Sí. ¿Cuál sería el rol que deberíamos tener como adultos para responsables? Bueno, varios roles. Primero que nada, que es totalmente dañino, ¿no? Bueno, las investigaciones ahora están hacia a granel, las puedes encontrar en todos lados, del daño que hace el acceso a pantallas los niños pequeños, ¿no? Porque acá otra vez, remito mucho al sistema nervioso porque mi formación va que no todo pasa por nuestro cuerpo, ¿no? Y todavía los niños no tienen su sistema nervioso totalmente formado para estar a la exposición constante de ese placer que no acaba nunca. Además, bueno, hay todas empresas atrás que lo hacen pensando específicamente de generar esta adicción, porque no es que es un juego, se transforma en una adicción, porque empieza a funcionar en el cerebro este circuito de recompensa. Entonces ese shock de dopamina aparece y cuando lo saco me viene, es como una abstinencia también. Entonces, pero ¿qué pasa? Los niños todavía no tienen su desarrollo psicomotriz, necesitan correr, saltar, conocer el medio, están sentaditos con una pantalla de celular, y eso es todo a nivel de desarrollo de la parte frontal del cerebro, de todo lo que son las funciones ejecutivas, todo eso interfiere en un desarrollo esperable, ¿no? Y genera estas conductas que son adictivas, que empezamos con el celular y después se puede transmitir a otros aspectos de la vida. Y lo básico es que no hay este aprendizaje de interacción social. El niño necesita mirar, necesita imitar, necesita saber que la interconexión con el otro, porque nosotros aprendemos a través de lo que miramos del otro, y eso se está interfiriendo totalmente. Es increíble que a veces ves bebés horas con el teléfono y a los 2 añitos o algo ellos ya saben que tocan otra cosa y cambian. Entonces realmente me parece que es un acceso desmedido, poco mediatizado por los papás. Acá tenemos una función, yo soy pro tecnología, amo la tecnología, no soy muy buena, pero en todo lo que la puedo usar la utilizo, pero siempre en el uso responsable. Y un niño otra vez no puede elegir, no puede decidir, no puede saber lo que es bueno. Entonces, si pensamos lo que la palabra que me surge es límites, ¿no? Sí, el acceso a la tecnología porque le brinda herramientas que son de este mundo y el niño no puede estar alejado de la tecnología. Pero a qué edad, cuánto tiempo, qué mira, y es el adulto el que tiene que regular eso, no es el niño. Eso no tiene la capacidad de hacerlo. Entonces, un niño de 1 año no puede estar con pantallas, un niño de 2 años no puede estar con pantallas. Después el tema de los celulares también, ¿no? Que empiezan a ver a qué edad le doy el celular, con qué control parental, que se enoja porque tenés control parental. Es toda una temática que podríamos hacer horas de conversación, pero volvemos a lo mismo. El límite es el adulto que tiene que cuidar de los niños. Y a veces uno de los problemas que está en la sociedad es la carencia de adultos. Hay adultos, porque son muchísimos los adultos, pero la carencia del rol paterno, ¿no? En eso es el tema. A veces es como más de amistad y de, bueno, yo le doy el teléfono al último, ya no sé por cuál número van, y eso genera como un acercamiento, cuando en realidad el niño, el adolescente necesita límites, necesita saber hasta dónde voy, y ese es el rol que tenemos, ¿no? Es difícil a veces que los papás lo puedan entender, y otra tarea es trabajar con los papás, hacer psicoeducación con los papás. A veces los padres no sabemos qué hacer, y nos pasa a los psicólogos también. Por más que tengamos un montón de formaciones y experiencias, a veces cuando chocamos con nuestros propios hijos de poner esos límites, también nos cuestionamos. ¿Hasta dónde le pongo límite? ¿Hasta dónde lo excluyo de lo que hacen todos los demás? Porque también es eso, si yo le doy un teléfono en esta altura a los 13, 14 años, que sería lo más adecuado, wow, los niños tienen teléfono desde los 10, o sea, yo no lo puedo aislar de la realidad 4 o 5 años, pero con cómo lo acerco sin que sea dañino para él. Entonces es todo un tema que es complejo para los papás. Estamos los padres también a veces tomando decisiones que no sabemos cuál es la mejor. Entonces
hay una revolución social con la tecnología, ¿no? Porque incluso ahora con el acceso a la inteligencia artificial estamos todos como, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Cómo lo incluyo en mi vida? ¿Cómo lo incluyo en mi trabajo? Y no sabemos si es bueno o malo. Imagínense niños y adolescentes que no tienen esa capacidad metacognitiva de pensarse y de planificar y de abstraer, ¿no? Creo que ahí también un poco dentro del rol es predicar con el ejemplo, que a veces decimos mucho, pero después si no mostramos eso como ejemplo. Y algo que escuchaba el otro día y acaba la pregunta, ¿qué tan importante es que el niño adquiera esa personalidad, forme esa personalidad y se nutra de los valores en la vida real, digamos, antes de entrar en un mundo virtual o tener acceso a ese mundo? Es básico. Los aprendizajes de los primeros años son, a ver, no limitan, porque si no seguiríamos aprendiendo, ¿no? Pero lo que el niño aprende en las primeras etapas de la vida es fundamental, en aquello que nosotros le transmitimos como importante, ¿no? Por esto que hablábamos hace un ratito, ¿qué es lo que muestran las redes? Que tengo que ser exitoso, que tengo que ser delgado, que tengo que tener millones, porque ahora todo el mundo hace de 6 cifras todo. Entonces, esas aspiraciones tan elevadas que son muy alejadas, hay una brecha enorme a veces con la realidad de la mayoría de nosotros, generan como esa insatisfacción constante, entonces me parece que pierde sentido la vida. Si yo no pertenezco a este grupo que muestra todo esto, mi vida no tiene sentido. Y muchos de los jóvenes y adolescentes están muy ansiosos, son muy depresivos porque se sienten por fuera de todo eso. La necesidad de pertenecer es humana, ¿no? Entonces, ¿a qué pertenezco? ¿No? Entonces también nosotros como adultos tenemos que darle lugares de pertenencia de salud, en nuestras propias familias. Se ha perdido un poco también esto de contacto de familias con familias, de salir a comer, de hacer como una vida más comunitaria. Está como más parcializado eso, que no quiere decir que no exista, pero estamos todos en la rutina, la locura, los horarios, incluso las escuelas antes eran de 4 horas, son como de 8 y después hacen actividades extras y los papás trabajamos un montón de horas. Entonces a veces dejamos en manos de terceros, y muchos de esos terceros con intereses que no son los familiares, como las redes, la tecnología, y se va perdiendo un poquitito como el norte, ¿no? Entonces creo que volver a replantearnos, bueno, ¿qué es cada familia con sus lineamientos? No podemos estar de acuerdo, no, pero ¿qué es lo que como familia yo quiero que mi hijo reciba sí o sí, ¿no? Hay otras cosas que no las puedo eliminar porque vivo en sociedad, pero esto básico es mi responsabilidad dárselo. Tengo que hacer maravillas con el tiempo, con las ganas, con la energía, porque también nosotros estamos cansados, no tenemos tiempo, pero ¿cuál es nuestra prioridad? Hay otro problema ahí, ¿no? ¿Cuál es la prioridad de los adultos? Que también va cambiando con el tiempo. ¿Por qué nos cuesta tanto hoy en 2025 hablar de sexo? ¿Y qué no estamos entendiendo sobre la sexualidad como algo de poder y vulnerabilidad? Bien, ahí planteaste 2 palabras, ¿no? Sexo y sexualidad, que no son 2 cosas. De sexo es fácil hablar, de sexualidad creo que no es fácil hablar. Porque de sexo es como relacionado a lo biológico, ¿no? Es como más genitalidad y eso es más fácil incluso desde el chiste, desde la broma. Y hablar de sexualidad es más complejo porque la sexualidad es lo que nos hace humanos, somos sexualidad, la expresión nuestra de sexualidad. Y primero que venimos con una historia de que lo sexual es malo, es sucio, es culposo, tenemos las tradiciones religiosas que nos atraviesan, que vienen de siglos atrás, pero todavía como están presentes. Entonces la vivencia de la sexualidad, el disfrute y todo eso ha quedado como un segundo plano a miles de años de la historia y ahora cuesta. La división de roles también tiene su peso en este disfrute de la sexualidad. Para varones y mujeres es distinto el disfrute del cuerpo y de la sexualidad. Entonces todavía sigue siendo difícil. ¿Por qué? Porque hablar de sexualidad es hablar de nuestras propias vulnerabilidades, ¿no? Es como el quedarme al desnudo y no solo el desnudo concreto, sino el desnudo simbólico frente a un otro. Ahí están mis miedos, mis temor al rechazo, hay mucho el tema del funcionamiento, de lo que puedo dar al otro, no. Todas mis vulnerabilidades aparecen en este vínculo sexual, sexoafectivo, ¿no? Entonces por eso sigue siendo difícil, porque hablar de sexualidad es hablar de nuestras propias cosas internas más profundas, y más hablando de sexualidad con respecto a lo traumático, ¿no? Para las personas que han vivido situaciones de abuso, el
enfrentarse al vínculo sexual puede ser muy aterrador muchas veces, ¿no? Entonces, como que otra vez, muchas veces esto que decíamos que estaba tapadito, el tema del abuso y todo, aparece como así como llama viva cuando empiezan los primeros vínculos sexuales. Entonces, exponerme a hablar de sexualidad cuando he sido vulnerado, y a veces la vulneración sexual no tiene que ver con abusos, vamos a hablar de violación, ¿no? Sino tiene que ver con acercamientos sexuales inapropiados, y muchas veces los niños viven experiencias que son abusivas, que a veces no las connotamos como abusivas, alguien que los roce, que le diga alguna palabra inadecuada, eso ya es una situación de abuso, y cuando introducimos en la sexualidad aparecen todos esos miedos, ¿no? Entonces es difícil por varias cosas, porque culturalmente no se le ha dado el lugar que tiene la sexualidad como parte de lo humano, ¿no? Porque muchas veces la sexualidad está asociado a algo pecaminoso, algo sucio, algo que no se puede decir, porque están las prohibiciones de lo que debo, lo que no debo hacer, porque hay una falta enorme de educación sexual y de conocimiento de nuestro propio cuerpo y del derecho a disfrutar de nuestro propio cuerpo como cada uno lo desee, que esto también es un tema muy, muy complejo a nivel de prevención. Tengo derecho a saber las partes de mi cuerpo, cómo se llaman. Esto es fundamental en el trabajo psicoeducativo para prevenir abusos. Los niños no conocen su cuerpo, no saben los nombres de las partes del cuerpo, no se les nombra los genitales con los nombres que tienen, y muchas veces eso es preventivo. Un niño informado es un niño menos vulnerable. Entonces es como un cúmulo de cosas que hacen que la sexualidad sea algo que a veces hasta de chiste se toma, y a veces las personas se hieren, ¿no? Porque está en este funcionamiento que debo ser, no sé, súper en la parte sexual, y si no reúno estos cánones sociales, es un dolor terrible para las personas. Y muchas veces no se habla de sexualidad, pero no se habla en la pareja de sexualidad. Está acomodado, ¿no? Entonces muchas veces cuando trabajas en terapia de parejas tenés que empezar como a psicoeducar en esto. Bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué es la sexualidad? ¿Cómo conozco al otro? ¿Y cuáles son los deseos? ¿Cuáles son los miedos? No solamente la relación sexual coital, la sexualidad es todo lo que acompaña a la pareja, y a veces queda escindida de la emocionalidad, ¿no? Queda el sexo por un lado y emociones por otro. Entonces tenemos que tratar de como integrar. Soy un ser integral y un ser de disfrute y de goce, y se va perdiendo eso, y es difícil todo hablar de sexualidad, y todavía está como ese vergonzoso, y a veces que no se habla explícitamente, pero es imprescindible. Somos sexualidad. Creemos que muchos de los problemas de pareja surgen de la competencia y lucha de egos. ¿Crees que es así y por qué sucede? Y también si crees que realmente es lo más frecuente que están atravesando las parejas hoy. Otra vez, no hablo desde mi experiencia y desde lo que veo. Hay a veces esa lucha de egos, lucha de poder, como en todos los vínculos humanos los hay, pero creo que, al menos de lo que he contactado, la mayor dificultad de las parejas es la comunicación, ¿no? Me parece que ahí está la patita floja, en esto que tiene que ver con lo que hablábamos de la sexualidad. No le puedo comunicar al otro lo que siento, lo que necesito, lo que quiero, y ir como reactualizando la pareja, porque tal vez nos conocimos hace 10, 15, 8, 7 años y nos enamoramos de una persona y nos quedamos con ese paquetito, y las personas vamos evolucionando, y las parejas necesitamos ir como reactualizando y conociendo a la persona que está al lado, acompañándolo en sus proyectos, que tal vez al inicio eran otros, va cambiando y son otros, y los proyectos de pareja. Y creo que la comunicación también tiene que ver con esta vorágine que vivimos, ¿no? Que muchas veces las parejas se transforman en pareja de padres, entonces llevo al nene al colegio, lo traigo, lo llevo al club, lo traigo, le hago la comida, hace los deberes, es como una logística familiar, y se pierden los espacios de contacto íntimo, no íntimo sexual, de contacto íntimo de completo con la pareja, de donde sea, bueno, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo estás? No sé, es eso de mirar al otro, ¿no? Es como regar parece muy cliché este ejemplo, ¿no? Pero regar la plantita, ¿no? Si nosotros dejamos una planta tirada en un rincón, algunas sobreviven divino, como algunas mías que no las quiero mucho, pero en realidad uno necesita como el cuidado, sacarle los yuyitos, y la pareja es igual, ¿no? Porque está de hecho, bueno, estamos en pareja y esto va a funcionar. No, hay que ir alimentando y ir viendo lo que cada etapa de la vida la pareja necesita. Entonces creo que comunicar es básico, porque comunicar abre el camino al conocer. Si nosotros no conocemos lo que pasa, no podemos actuar. Entonces es la base. Y bueno, y después como
lo que más veo, los pilares, eso es todo el poder que tú decís es real, y después, bueno, la distribución de tareas, que es un tema de la pareja que viene, el manejo del dinero y la educación de los hijos. Es lo que más veo de problemas, ¿no? Pero todo tiene que ver con la comunicación, porque es eso, son acuerdos que se hacen en la pareja. Entonces, me parece que el tema básico es la comunicación, y más atrás de la comunicación el tiempo de calidad, porque si yo tengo un tiempo de calidad, tengo un tiempo para comunicar, pero esta locura que vivimos a veces nos aleja del tiempo de la pareja y del tiempo de los hijos, ¿no? Porque a veces no sabemos ni cómo se llama el amigo de nuestro hijo, no sabemos ni cómo le va en el colegio, ni un montón de cosas que nos perdemos, y ellos se pierden de un aporte valioso del adulto y van a buscar donde encuentren apoyo, y a veces no son los lugares más adecuados. ¿Qué es lo que necesita una pareja para poder atravesar una experiencia traumática sin romperse? Capaz que la comunicación es la principal. Sí, y es la principal, sí. Yo sigo que tal vez haya otra que no me esté dando cuenta, pero en esto, ¿no? Experiencias traumáticas, vamos a pensar en algunas, no sé, fallecimiento de un familiar, una infidelidad que es muy traumático, sí, siempre son pérdidas, ¿no? Pérdida del trabajo, por ejemplo, de una de las personas, que eso suele ser muy traumático también. Es la comunicación, y ver qué le pasa al otro, y poder aceptar los tiempos diferentes, las formas diferentes. Tal vez para una parte de la pareja es conversarlo y hablarlo y decirlo, pero el otro necesita como un espacio introspectivo de procesar eso. Es difícil porque cuando estamos en el trauma, en la situación, es como, guau, no estamos a veces para pensar las mejores estrategias. Pero ¿qué pasa? La pareja es un término que hace aguas, como se dice, porque lo de atrás no está bien. Si la pareja no viene fortalecida y se enfrenta a una situación traumática, es una crisis. Ahora, si la pareja viene con todo este proceso de conocerse, de saber cómo actúa frente a las emociones, de saber lo que el otro necesita, tal vez es más sencillo atravesar una situación traumática. Igual en esto, para todo lo que venimos hablando, hay personas que pueden salir solos, pero está la ayuda profesional. Muchas veces las parejas es como lo último, ya están por separarse y van al psicólogo a ver si hay una terapia de parejas. Y muchas veces cuando empezamos con los primeros síntomas de que esto no está bien, podemos pedir ayuda profesional, ¿no? Que eso es importante, porque hay un tercero que está por fuera y puede ser más objetivo, porque se empieza como una rivalidad en esto que decís, lucha de poder. Yo tengo razón, pero no me escucha y no sabe nunca lo que yo le digo, y empieza una cosa interminable de reproches que no ayuda a nadie. Entonces a veces un tercero hace como de nexo y funciona. Igual en eso, ¿no? Que los psicólogos no somos casamenteros y ni celestinas. Muchas veces la terapia de pareja fortalece a la pareja y la pareja sale fortalecida y junta, y otras veces, y bueno, esto no funciona más, es mejor que cada uno por su lado tenga una vida digna, una vida feliz por la pareja, y cuando hay hijos, por los hijos también, ¿no? Porque todo el sistema familiar se ve afectado cuando hay conflictos de pareja. Entonces, a veces la terapia de pareja ayuda a decir, bueno, sí, es verdad, esto no va más, pero vamos a cortarlo, ¿no? ¿Cómo podemos arrancar a trabajar con ese ego, o por lo menos a reconocerlo cuando notamos que la mayoría de las discusiones, como decía Rami a veces, surge desde ese lugar, de esa lucha de egos? Es muy difícil, porque siempre queremos tener la razón. Es esto otra vez, el diálogo, el conversar, y cuando hay esa lucha de egos, yo creo que es casi imprescindible un tercero. Porque si no, la escalada de reproches y de que yo tengo la razón y que nunca me escuchás, y bueno, un montón de frases, escala hasta que son los gritos, y está eso que es un clima afectivo imposible de penetrar. Acá sí necesitamos un tercero, me parece. A veces en otros conflictos más chiquitos pueden, como si los dos están abiertos a que yo no tengo la razón del mundo y que el otro me pueda aportar, creo que puede mínimamente haber diálogo. Pero si yo estoy posicionado en que yo tengo la razón, no voy a escuchar al otro, ya sea de antemano sé que soy yo, no hay una escucha posible, y volvemos otra vez a la comunicación genuina. No se da en ese tipo de lucha, es lo que por ahora puedo pensar, ¿no? Son cosas como para pensarlas en profundidad, y cada pareja, porque, a ver, cada pareja se forma no con dos personas, con todo lo que viene de historia. Entonces hay acá historias familiares que tienen peso, cosas que yo tengo que, como inconscientemente, ¿no?, responder a mi familia de origen, y esto no lo puedo cambiar, y con toda esa mochilita vengo, y esta otra parte viene con toda esa mochilita, y juntos forman un proyecto de vida que no es único. Y después encima vienen los hijos, que yo lo quiero educar como me educaron a mí, o como no me educaron a mí, y yo quiero esto. Entonces
es como tantas variables entran en una pareja que es como ir haciendo artesanalmente el trabajo con la pareja, ¿no? Pero si cada uno está en esa postura de que, no, acá yo tengo razón, difícil se puede avanzar, si no piden ayuda. Y a veces si pidiendo ayuda, si son personalidades muy paradas en lo que ellos piensan o ellas piensan y no dan apertura a otra cosa, es difícil que se pueda resolver saludablemente, porque hay personas que se acostumbran a la vida a vivir con el conflicto y también son parejas, pero viven en conflicto, ¿no? ¿Qué te sigue dando esperanza en el ser humano después de haber visto situaciones tan difíciles? Esto del pedido de ayuda, ¿no? Porque la gente sigue pidiendo ayuda y no todo el mundo, pero contacta con el dolor y con la vulnerabilidad, y cuando ve que no puede, va hacia el otro, ¿no? Y eso en lo individual, y en lo colectivo, que hay muchas personas con muchas ganas de ayudar, que parecen como gotitas en el mar, ¿no? Pero en esto está, nosotros ir encontrando las brechas que los sistemas nos dan para ir transmitiendo estas cosas. Bueno, estos espacios también, que tienen que ver con la esperanza, ¿no? Que tienen que ver con transmitir un mensaje que no sea de consumismo, que no sea un mensaje de exitismo en el éxito comercial, digamos, más capitalista, y de tener y de brillar, es un mensaje, bueno, se puede sanar, se puede pedir ayuda, no tenés por qué transitar esto solo. En estas cositas hay esperanza, ¿no? Que hay muchas personas, somos muchos los que tratamos de ayudar, porque que sea nuestro trabajo no quita el hecho de lo humano que hay atrás, ¿no? En esto también, un domingo estamos todos acá conversando de estos temas importantes, porque nos convoca y nos preocupa, porque si es por cada uno, más o menos, no sé si resuelto, pero lo tenemos pensado y tratamos de hacer la vida en cuanto a estos valores, pero estamos pensando en que esto es semillita para que 5, 10, 15 mil, 2.000 personas que escuchan, bueno, no estoy solo en esto, empieza como a hacer eco esto que hablamos, esto me pasa a mí, pero puedo pedir ayuda, y empieza a moverse esa sinergia, que los medios de comunicación se conviertan en eso, ¿no? En promotores de salud, ¿no? Incluso muchas veces situaciones de niños, de abuso y todo, es porque los medios de comunicación, bien posicionados, no revictimizantes ni todo esto, han dado a la luz cosas que el niño empieza, pero eso me está pasando a mí, eso no está bien, y ahí empiezan las revelaciones, ¿no? Entonces, en esto, la esperanza está en esto, en nosotros mismos, de que cada vez seamos más los que trabajamos en pro de la salud, ¿no? Si pudieras erradicar una herida colectiva que se repite de generación tras generación, ¿cuál elegirías para que desapareciera? A ver, ahí yo creo que la culpa, porque es una herida que tenemos todos y la culpa nos limita, la culpa busca castigo muchas veces y hace que vivamos una vida que no merecemos, porque la culpa es, bueno, si yo soy culpable de esto, y es una marquita a fuego que estas sociedades nos han metido, ¿no? La culpa de todo. La culpa y el silencio, que el silencio es cómplice de las violencias, ¿no? El secreto, que el secreto es lo que mantiene los círculos de abuso y violencia. Entonces, que las personas se animen a hablar, se animen a compartir, se animen a luchar por lo que piensan, por lo que sienten, a reivindicar sus derechos. Lo que pasa es que estamos como muy lejos, porque justamente los ciclos de la violencia y de abuso tienen el secreto y la culpa como anclas ahí. Y esto, el secreto, la culpa, genera vergüenza, y si yo tengo vergüenza, muchas veces no me animo a mostrar porque me siento vulnerable. Entonces ahí creo que los dos pilares es el secreto y la culpa que trataría de erradicar, que es lo que se trabaja en la parte terapéutica, ¿no? El secreto no es válido, no es funcional ahora, y trabajamos mucho la culpa y la vergüenza frente a esta situación. Bueno, Nancy, para ir cerrando, para los que quieran saber más de vos, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Y qué proyectos y espacios tenés por delante? Bien, proyectos, toda la vida, no paro de proyectos. Ahora, como les contaba, inauguramos la nueva clínica después de 20 años de trabajo en las diferentes áreas, ¿no? Psicopedagogía, psicología, ahora incluimos la área de sexualidad, que era una materia pendiente el año pasado, me recibí de sexóloga. Ahí en la clínica tenemos un equipo donde todas estas cosas que les comento las trato de ir formando en el propio equipo, de ir generando como una cabecita desde el trauma y desde la terapia MDR, y desde esta mirada compasiva del otro sin juicio. Después en las redes, en Instagram, Nancy Mori Psicóloga, así con mi nombre y mi profesión. Después la página web también es www.psiconancyMori.com. Como verán, ese es el nombre porque es lo que hace como identidad.
Y como proyectos, además de la intervención terapéutica en el área de psicología, psicopedagogía, psicomotricidad y sexología, tengo 2 programas formativos y terapéuticos que justamente todo esto está condensado entre teoría y experiencia. Uno se llama Trauma y Abuso, Sanar es Posible, porque es como lo que realmente creo, y el otro se llama Pareja, Familia y Trauma, Haciendo Visible lo Invisible. En uno trabajamos todo lo que es las secuelas del abuso, todo lo que genera y toda la parte de cómo salirse de esa situación. Y en el de Pareja, Familia y Trauma trabajamos todo lo que es la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, la violencia de género, porque la violencia de género no solo hacia la mujer, sino hacia otras minorías. Estamos con esos 2 programas que están abiertos a colegas del área de la salud, de la educación, el área legal, estudiantes y aquellas personas que, aunque no tengan esas formaciones, los interpelen en lo personal o porque por su trabajo, que quieran formarse y quieran estar con, no es una terapia, pero sí tiene mirada terapéutica, ¿no? Porque justamente la propuesta de trabajo tiene esto, ¿no? Damos teoría para que la persona pueda entender los procesos psicológicos que hay detrás, los procesos psicológicos, antropológicos, históricos, culturales, ¿no? Porque detrás de todas estas cosas no solo psicología, es como los efectos psicológicos son consecuencia de toda esta historia cultural, social y antropológica que hay detrás, y que a partir de ese conocimiento tengan los espacios psicoeducativos y terapéuticos, que no es una psicoterapia, que ahí también yo hago una entrevista con las personas que quieren participar, porque a veces estamos atravesados por estas temáticas, necesitamos como el apoyo psicológico paralelo, porque moviliza mucho, ¿no? Como esos 2 programas son los que me encanta, porque son la semillita donde uno puede ir a más, ¿no? Porque el 1 a 1 te restringe las 24 horas del día, pero en esto que uno puede formar personas que después van a ir llevando este mensaje a otros, lo básico, mirada de no juicio, mirada compasiva, donde el otro encuentre que hay un interlocutor válido que entiende sin juzgar, porque una de las cosas que más duele es sentirse juzgado en estas temáticas donde uno no tuvo la responsabilidad, porque a veces se culpabiliza mucho y no es así. Siempre es el que hace daño el que tiene la responsabilidad, no la persona que ha sufrido. Y más cuando son niños, el niño jamás puede decidir, no hay forma de que haya consentimiento en esto. Y muchas veces se hace sentir la culpa al niño porque no tiene la capacidad cognitiva muchas veces de analizar la situación. Bueno, Nancy, agradecerte, un placer y un honor para nosotros. Bueno, yo feliz. Y gracias por ese conocimiento. Y para cerrar, ¿qué mensaje te gustaría dejarles a las personas que han escuchado la entrevista? Que les decía, sanar es posible. No siempre se puede solo, a veces hay que pedir ayuda, pero siempre se puede salir. Porque muchas veces es como esa angustia, esa desesperación, eso que les decía de haga lo que haga, no puede salir, y siempre se puede salir. Hay que pedir ayuda con personas adecuadas también, ¿no? Que haya una formación en trauma, porque muchas veces si no hay un respaldo en esto, se vuelve como iatrogénica las intervenciones y pueden hacer más daño, ¿no? Pero sí, sanar es posible y un vínculo, tenga la experiencia de tener un vínculo sano. Puede ser amigos, puede ser familia, y el espacio terapéutico es un vínculo de reparación del daño, ¿no? Y bueno, yo agradecida con ustedes cuando me invitaron, ya el nombre del podcast ya me dijo, bueno, esto es esto, ¿no? Porque necesitamos esto, parar, respirar, e incluso a veces las sesiones empezarlas con una respiración, terminarlas con una respiración. Ese suspiro que a veces, ay, no, ese ratito en donde respiro despacito, conecto con mi cuerpo, es necesario. Entonces, bueno, me pareció genial la propuesta, muy profesional y muy cercana a estos objetivos. Así que agradecida soy yo, y es como una semillita también que ustedes me permiten llegar a más gente, que uno tiene un lugarcito así, podemos ampliar estos mensajes y que las personas encuentren esa luz y esa vocecita de, bueno, puedo salirme de esto, no tengo por qué sufrir, no es porque a veces la vida se asocia a sufrimiento, ¿no? En esto, bueno, hay que lucharla y que estoy ahí saliendo adelante. No, puedo tener una vida digna y feliz si encuentro los caminos y las herramientas adecuadas. Así que volvemos a sanar es posible. Ese es el mensaje final que les quiero dejar. ¿Sí? Gracias. Gracias. No, muchas gracias a ustedes.